Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Se puede fotografiar lo que pensamos, de hecho se puede tomar una imagen de una idea. Es un auténtico placer para mí deciros que hoy vamos a hablar sobre Nikola Tesla, el hombre que muchísima gente considera el mayor genio de todos los tiempos y cuya ciencia, de haberse podido desarrollar sin la injerencia, como no, de los poderes fácticos relacionados con el petróleo y la gran banca y que aún siguen corrompiendo el avance de la humanidad, pues por supuesto, desde luego lo tenía muy claro. Sí se podía hacer, por supuesto que se podía fotografiar lo que pensamos. Ya en el año 1893 empezó a interesarse en este tema tan fascinante sobre la fotografía de lo que la mente humana genera. Además, genera de forma espontánea, en forma de conceptos y actos a desarrollar en un futuro inmediato, habida cuenta de que Tesla entendía nuestro cerebro como un receptor de señales, no solo de lo que a nosotros mismos se refiere, a lo que sería una idea que se nos ocurre así en directo, sino que lo entendía de una forma mucho más profunda. Entendía el cerebro como un receptor que funcionaba de forma continua, que podía captar señales entre nosotros mismos y otras personas, y lo más increíble, entendía que el cerebro era como un receptor continuo entre lo que es una sola persona, una formación unipersonal y un cerebro universal, como si el propio universo respirase y se comunicase con todos los seres vivos y fuésemos capaces nosotros de captar esa energía, ese éter. Esas comunicaciones, en principio, pues esas ideas que tendríamos nosotros mismos, además de fotografiarse, podrían, según él, usarse de miles de formas a través de la electricidad. Esto es fascinante. Tesla entendía el cerebro y la neurología de una forma que nadie en la historia ha sido capaz de vislumbrar. Esto es muy curioso porque muy poca gente lo sabe. Y en 1933 llegó a escribir que una idea, una imagen definida y formada en el pensamiento debe, por una acción refleja e instantánea, producir una señal visual en la retina que se queda allí y que puede ser leída con un dispositivo adecuado, como si esa idea dejase de repente una marca clara en nosotros, una huella clarísima e identificable en varios puntos de nuestra mente. Básicamente lo que decía es que lo que se nos ocurre con una tecnología suficiente puede ser grabado y reproducido como si fuera una película en una cinta de vídeo. Brillante, muy brillante como estamos viendo, y posible según lo que ya empezó a diseñar. Quería inventar la forma de copiar esa huella y reproducirla, y estaba seguro de que podía hacerlo, igual que había hecho con sus innovaciones en el electromagnetismo y en la física. Y claro, diciendo esto que estoy exponiendo, pues uno se pregunta dónde estaría el límite si cayese en manos de un gobierno autoritario. Esto claro, por supuesto, y es que no es casualidad el inusitado interés y la obsesión del gobierno de los Estados Unidos en Tesla durante su vida y sobre todo tras su muerte a la hora de recopilar lo que eran sus papeles, algo muy goloso para un nuevo orden mundial, desde luego, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Leer la mente y por supuesto, pues copiar y reproducir la mente de tus enemigos, ¿no? Por supuesto. Bien, pero ¿en qué estaba pensando Nikola Tesla al exponer que esta tecnología era posible? ¿Hasta dónde llegó su raciocinio sobre el funcionamiento del cerebro humano y este invento? Si nos fijamos, se anticipó al hecho de que ahora se sabe que este concepto, este proceso para fotografiar ideas, conecta con las experiencias cercanas a la muerte en las que las personas pues ven pasar toda su vida delante suya. Esto es curiosísimo, como si toda la cinta
que él decía que se puede grabar se reprodujera a máxima velocidad y la viéramos en nuestros ojos cuando vamos a morir, eso sí, a toda velocidad y por circunstancias desconocidas. No es conocido por nadie si él tenía una respuesta a tal misterio. Eso sí, Tesla entendía que básicamente somos como locutores de nuestro cerebro, como si fuésemos los locutores de una radio. En mi caso, Radio Vicente Fuentes, Radio Cerebro de Vicente Fuentes, y en vuestro caso, Radio Cerebro de vosotros mismos, ¿no? Bueno, todo basado en la luz y en la electricidad, ¿no? Pues, ¿cómo lo haría? ¿Cómo haría todo esto? Lo más interesante es que quería, pues, crear una retina artificial. Una retina artificial para recibir imágenes que a su vez serían interpretadas dentro de nuestro cerebro. Esa retina iría conectada a su vez a un nervio óptico y a su vez a otra retina en el lugar de la reproducción ya fuera del cuerpo, algo brillantísimo. Bien, es decir, captar una idea en directo, cogerla, pillarla. Bien, esto como ocurre con los programas en donde se interpretan las palabras de las personas que hablan, por ejemplo en YouTube, y las muestran subtituladas. Bien, pues lo mismo pero con imágenes dentro de un cerebro. Lo mismo, captar ideas, convertirlas en imágenes, interpretándolas a toda velocidad y a través de la electricidad modelar un concepto y conectarlo a una televisión. Brillantísimo. Todo esto funcionaba en teoría, pero ¿tenía tecnología para hacerlo Tesla? Sí, pero solo dentro de su propia mente, ya que la informática no se había desarrollado aún. Y es que es fascinante la mente de Nikola Tesla, porque desarrollaba inventos que eran viables, que funcionaban perfectamente, funcionaban dentro de su propia mente con todo lujo de detalles, pero que no podían existir en su momento por no existir los medios para construirlos. Pero a él poco le importaba todo esto. En su mente ya estaba todo hecho, diseñado y construido, y eran muchísimo, pero muchísimo más avanzados de lo que a día de hoy, pues si nos fijamos en este caso, las mejores lentes Zeiss ofrecen al mercado al respecto del fotografiado de las retinas, para las investigaciones médicas o incluso las operaciones de cataratas, pues más avanzadas también, entre otras cirugías médicas. Él estaba tecnológicamente en el siglo XXV, XXVI e incluso 30 o muchísimo más, podemos imaginar, y bueno, pues aunque muchos le consideraran pues prácticamente un auténtico loco por sus ideas excéntricas, entre sus propuestas había cosas como que la electricidad de la Tierra era suficiente como para crear un segundo sol que quería ubicar como un anillo alrededor de la Tierra, similar al de Saturno, con dispositivos que pudiesen arreglar millones y millones de problemas de energía alrededor del mundo, y de hecho diseñó pues cientos de dispositivos aéreos para mandar estos artilugios al espacio y ponerlos en órbita, y bueno, pues esto pues podría arreglar pues todo el problema de energía en el mundo. Y también era un hombre muy raro, ¿no? Solamente de ver un melocotón le entraba hasta fiebre y le entraba un pánico horrible y total, ¿no? Era un hombre, pues, peculiar, la verdad, ¿no? Pues jamás nadie pudo demostrar que se equivocaba en lo que decía, ¿no? Y es que lo tenía clarísimo, tanto que se atrevió a desafiar los dogmas morales y científicos de su época por cómo entendía él la realidad y la mente humana también. Entendía que además de fotografiar una idea, nuestro cerebro, pues como decía, podría aprovechar una energía existente a lo largo y ancho del espacio, del universo, que él entendía como el éter. Y esto es curiosísimo porque recientemente resulta que los científicos del proyecto Blue Brain, con sede en la Escuela Politécnica de Lausana, han descubierto que nuestro cerebro resulta que funciona hasta en 11 dimensiones.
11 dimensiones, ni más ni menos. Si ya nos resulta difícil entender lo que sería una cuarta dimensión, el tiempo y sus peculiaridades, pues dentro de los estudios basados en topología algebraica, resulta que los últimos experimentos científicos en materia neurológica han descubierto que cuando nuestras neuronas forman un grupo, las neuronas pues resulta que hacen grupitos, cada neurona forma un objeto geométrico preciso y por ende cuantas más neuronas haya en un grupo, mayor es la dimensión del objeto geométrico observado. ¿Y esto qué significa? Estaremos diciendo, ¿no? Pues que esto nos lleva a una conclusión fascinante y tremenda, porque no solo vivimos en una realidad en 3 dimensiones más un tiempo que se desplaza y que además se rompe, como siempre expongo en decenas de videoprogramas que me encanta hacer con vosotros, sino que incluso dentro de nosotros, en nuestro propio cerebro, hay estructuras que se hallan en dimensiones que están más allá de lo que nuestro intelecto puede llegar a entender. Tenemos neuronas que viven en una quinta dimensión, en una sexta, en una séptima y así hasta 11 dimensiones. Como muchas veces hemos dicho que aparecen humanoides y seres que nos parecen extraterrestres. No, pues es posible que haya seres que vivan en otras dimensiones y que no somos capaces de ver, pero que ahí están, conviviendo en la Tierra, pero no lo conseguimos ver, pero ahí están, ¿no? Bien, nuestro tejido cerebral, nuestras neuronas al agruparse, muestran decenas de millones de objetos que transitan en hasta 11 dimensiones que no podemos ver, concretas, con espacios entre ellas, generando pulsos de electricidad como relámpagos brutales y además reprogramándose sin parar, como superordenadores biológicos, como computadoras biológicas y automáticas, basadas en una red superorganizadas que de forma automática e instantánea pues forman una idea y luego de pronto se desintegra cuando se nos va la idea o cuando ha terminado de formarse la idea para formar otra. Y todo esto a una velocidad que no podemos ni imaginarnos. Es decir, que nuestras neuronas se juntan cuando se nos ocurre alguna cosa y cuando lo hacen, pues esto ocurre más allá del tiempo. Y esto, claro, más allá del espacio. El espacio que conocemos y que vemos. Y pasa en nosotros en dimensiones que no podemos ni concebir. Pero quizá alguien sí. Lo sabía Nikola Tesla al referirse que somos luz y que esa luz es la que conecta esas dimensiones. ¿Se pueden, como decía Nikola Tesla, captar de verdad las ideas? Estaba refiriéndose exactamente a esas dimensiones Nikola Tesla. Estaba diciendo exactamente eso, a esas dimensiones. Pero claro, ¿dónde quedan los recuerdos en todo esto? ¿Se pueden grabar las ideas? Si estas redes multidimensionales funcionan tan rápido, ¿y por qué hay cosas que quiero olvidar y no puedo? ¿Y por qué hay cosas que no puedo olvidar y no quiero olvidar y se van de mí? Tesla habría necesitado, por supuesto, un software, como digo, del siglo XXV, casi para acceder a estas estructuras multidimensionales de nuestras neuronas a altísima velocidad para captar las ideas de nuestro cerebro en estas dimensiones que no podemos ni imaginarnos que están, que aún apenas estamos empezando a conocer, y habría empezado a indagar, listísimo él, en estos conceptos para controlar cómo acceder a estos misterios, ¿no? Pero para eso necesitaría acceder a estos espacios entre neuronas que se generan. Bueno, bien, necesitaría acceder a estos espacios para coger esos estímulos eléctricos, lo que sería coger esa luz por las que se mueven esas ideas y se forman las imágenes multidimensionales y finalmente pues fotografiarlas. Necesitaría acceder a los espacios por los que la luz, pues como él la llamaba y que forma todo lo que vemos, se mueve en esta estructura neuronal, y necesitaría además haber vivido un poquito más para acceder a la información curiosísima
que ahora tenemos y que para colmo expone que nuestro universo también tiene 11 dimensiones. Algo que no es casualidad, pero que es enigmático hasta decir basta. Nuestro cerebro tiene 11 dimensiones y el universo también. Y finalmente, claro, ¿Tesla habría podido hacerlo? ¿Sabía que el universo y nuestro cerebro conviven en las mismas dimensiones? ¿Sabía que nuestro cerebro es así? Seguramente lo habría sabido si hubiese dispuesto de la tecnología necesaria. ¿Y cómo lo habría hecho? Pues solo hay un Tesla en la historia, solamente hay uno. No sabemos cómo lo habría hecho, pero lo habría hecho. Eso sí, yo estudiando todo esto me he acordado de un detalle que a él seguro que le habría fascinado. Si entendemos el tema de los círculos de las cosechas con el respeto que merece, entendiendo que los seres humanos no somos capaces de realizar este tipo de dibujos en los campos de trigo y siendo mensajes que nos estaría comunicando una inteligencia superior en diferentes campos de estudio científico desde hace años, desde luego hay algunos que encajarían con este tema. Por ejemplo, aquí tenemos el círculo aparecido en Wanborough Plain, cerca de Leadington, en Wiltshire, Inglaterra, reportado en 2 etapas, entre el 1 y el 21 de julio del año 2012. Como bien es sabido, en ocasiones, pues los círculos aparecen completados en diferentes días para ir dando su significado poquito a poquito, y que yo mismo grabé desde una avioneta que fue una auténtica aventura que viví, porque aquello se movía como un elefante en una cacharrería, y que estamos viendo en las imágenes, una auténtica experiencia grabar aquello, y desde arriba la impresión que me dio pues fue sin duda de que efectivamente estaba ante el dibujo de una estructura multidimensional. Un primer día en la escuela para exponer el tema de la multidimensión. Lo grabé como pude, pero aquí también podéis ver las formas en las que esta estructura se dobla en diferentes dimensiones. Esta inteligencia sabía perfectamente lo que estaba transmitiendo, lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo. También tenemos este otro grabado espectacular en un campo de trigo, en Stanton St. Bernard, en la fase 3. Otra maravilla multidimensional, aquí lo estamos viendo. Bien, pues como decía, si entendemos que de verdad el fenómeno es real y que quien lo estaba comunicando nos estaba sugiriendo, como en una primera lección en un curso de primer grado, que dejásemos de pensar solo en 3 dimensiones y que comenzásemos a ver el mundo desde otra perspectiva, al igual que ocurre en las matemáticas, por ejemplo, en la flor de la vida, presente en todas las civilizaciones de la Tierra, en un saber perdido y heredado de una cultura que ya no existe, pues usando un diseño que también tiene el círculo y la pirámide como símbolos facilitos que pudiésemos entenderlos, ¿no? Pues un poco lo usaron para que fuésemos comprendiendo que el universo aquí, pues que según la teoría de cuerdas, ahí vemos también las cuerdas, funciona en más dimensiones, en este caso en 11 dimensiones. Y aquí en estas maravillas se estaría proponiendo de forma simple que todo está unido por unos hilos de energía, increíblemente llamados cuerdas, lo que llamaba Tesla luz, habitando, como digo, en 11 dimensiones, asombrosamente también en nuestro propio cerebro, con sus ideas que se pueden fotografiar. Quizá el único que puede acercarse a todo esto a nivel visual fue el pintor Jackson Pollock, raro él y también fascinante a la vez, ya que una columna neocortical como la fotografiada por el proyecto Blue Brain se asemeja bastante a lo que este señor tenía en mente al respecto de las dimensiones en sus pinturas.
Desde luego habría sido asombroso subirse con nuestro buen amigo Nikola Tesla a una de estas avionetas que se movía bastante, ¿no? Para ver su reacción ante tales maravillas de los círculos de las cosechas. Y no tengo ninguna duda de que le habrían fascinado tanto como a mí y seguramente como a vosotros. Nada más, muchas incógnitas y grandes enigmas siempre rodeando a este señor, a su intelecto, al gran Tesla, a los círculos de las cosechas y quizá al mayor misterio de todos, nuestra mente, el universo y bueno, pues su relación, ¿no? Que al parecer pues ambos transitan y se mueven en las mismas 11 dimensiones. Bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. He intentado explicarlo como bien he podido. Y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.